Buenos días, queridas familias, niños y niñas de tercer grado. En la semana 29, día 2, vamos a desarrollar la actividad. Leemos sobre la importancia de una alimentación saludable, el área comunicación. En este tu canal, El placer de enseñar con Silvia Noemí. Nos volvemos a encontrar con la bendición de Dios para seguir compartiendo muchos aprendizajes. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo. Y los recursos para esta actividad son la ficha "Cómo servir los almuerzos", disponible en la sección de recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Tu portafolio con los trabajos realizados, cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero. Hoy tendrás la oportunidad de leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Así podrás responder la siguiente pregunta: ¿qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? Y la competencia es: lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Nuestra meta de hoy: leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Y para lograr la meta tenemos que conocer los criterios de evaluación. A ver, primero, ubiqué información en diversas partes del texto. Completé el organizador gráfico. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. Identifiqué para qué fue escrito el texto. Utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión. Y por último, propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. Estos son los criterios que tendrás que lograr y desarrollar al término de esta actividad, con los cuales podrás autoevaluar tu aprendizaje. Continuamos. Vamos a empezar. Observa las imágenes. Ahí hay personas que están preparando alimentos. Y acá tenemos una rica ensalada de frutas. Bien, seguramente te estás realizando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Y qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? Vamos a continuar aprendiendo. No te preocupes. A continuación, te proporcionaremos la información para que puedas encontrar las respuestas. Entra a la sección recursos de esta plataforma y ubica la ficha "Cómo servir los almuerzos". ¿Te animas a leerla? ¡Claro que sí! Empezamos. Ya sabemos que para hacer la lectura de un texto tenemos 3 momentos importantes: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Empezamos con el antes de la lectura. Antes de iniciar la lectura del texto, lee el título y observa atentamente la imagen que lo acompaña. Te presentamos el texto. El título que dice "Cómo servir los almuerzos". Observa atentamente la imagen. Acá hay una imagen. Sí, es un plato de almuerzo y está dividido en 3 grupos. ¿Recuerdas que vamos a leer los grupos de alimentos? Entonces, ¿te gustaría leer este texto? Claro que sí, lo vamos a leer y vamos a escribir
antes de la lectura, el propósito de tu lectura. ¿Para qué vas a leer este texto? ¿Recuerdas la meta? ¿Ya viste el título? ¿La imagen? Bien, voy a leer este texto para conocer cómo debo consumir un almuerzo que tenga los grupos de alimentos y recomendar recetas saludables. Esto es un modelado, tú lo puedes hacer con tus propias palabras. Continuamos. Observa nuevamente el texto. Seguimos en el antes de la lectura. Y luego responde las siguientes preguntas. A ver, ¿qué voy a observar nuevamente el texto? Dice, para responder a estas preguntas. Observo el texto. Vuelvo a mirar, tiene el título, cómo servir los almuerzos. Veo que tiene 3 globos. Dice acá alimentos constructores, alimentos energéticos, alimentos reguladores. Y veo que en el alimentos constructores, mire, está un cuartito del plato. Alimentos energéticos, otro cuartito del plato. Y en los alimentos reguladores se ha tomado la mitad del plato. En este momento delante de la lectura yo hago una mirada general al texto. Todavía no hago la lectura en sí. Muy bien. Ahora que he observado el título nuevamente, las imágenes y los subtítulos de los globos, voy a responder a las preguntas. Dice, ¿has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Qué decía sobre ellos? ¿Recuerdas en algún momento haber revisado esa información sobre los grupos de alimentos? Si lo recuerdas, vas a escribir tu respuesta. Estas serán tus primeras aproximaciones, tus hipótesis de la lectura. ¿De qué crees que tratará el texto? Se decía cómo servir los almuerzos. Claro, podría ser cómo debo comer un almuerzo saludable. ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Para qué habrá escrito el autor este texto de cómo servir los almuerzos? Para darnos a conocer cómo debemos comer saludablemente un almuerzo, podría ser. Recuerda que estas son las hipótesis, lo vas a responder en tu cuaderno o en las hojas de reuso. Vamos, adelante. Ahora viene el otro momento, durante la lectura. Lee atentamente el texto en la primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después. Y trata de relacionarlas con otras que conozcas o que te resulten familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. Deducir significa sacar la información sin que tengas que recurrir al diccionario u a otro texto. Vas a relacionarlas con la información que tú tengas y del mismo texto. Luego realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta o grupo de alimentos. ¿Qué información te brinda? Escribe tu respuesta. Relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre tu alimentación. Pide a un familiar o a tu maestra o maestro que te explique el significado de las palabras que consideres necesarias. Realiza una lista de ideas, un esquema o un organizador visual. Empezamos la lectura. Bien, está en la plataforma de Aprendo en Casa, Educación Primaria, tercer grado, semana 29. El título es ¿Cómo servir los almuerzos? Para asegurar
la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Siempre hacemos una primera lectura y en la segunda lectura vamos a identificar las ideas más importantes del texto. A ver, ¿cuáles serían las ideas más importantes de este párrafo? Vamos marcando, vamos haciendo la técnica del subrayado. Ajá, distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores. Se ha utilizado el rico plato Nestlé. ¿Qué es? Para ayudarte a servir los almuerzos de tus niños y niñas de 4 a 12 años en proporciones correctas. Estas son las ideas más importantes de este párrafo. Esto es un modelado para que tú te ayudes y lo sigas haciendo. Continuamos. Vamos a leer ahora cada uno de estos globos. Empezamos aquí en las etiquetas que dice aquí alimentos constructores, alimentos energéticos, alimentos reguladores. Observamos otra vez atentamente la imagen. Miren que está dividida en ¿cuántas partes? Una parte, dos partes, tres partes. Pero aquí tenemos un cuarto y aquí la mitad. Empezamos la lectura. Alimentos constructores. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar músculos. Sirve un cuarto de plato, media taza de alimento. Entonces, de este tipo de alimento debo servir, ¿cuánto? Un cuarto de plato, que es equivalente a ¿cuánto? A media taza de alimento. Continuamos. Alimentos energéticos. Sirve aquí cereales y tubérculos como oyuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. Sirve un cuarto de plato, media taza de alimento. Alimentos reguladores. Sirve en esta porción verduras, principalmente, además de frutas. Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. Sirve medio plato, una taza de alimento. Bien, una vez que hemos hecho la primera lectura, en la segunda lectura identificamos las ideas más importantes haciendo el subrayado. Vamos a hacer un modelado de este globo de alimentos constructores. ¿Cuáles serían las ideas más importantes? Ajá, muy bien. Vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. ¿Y qué nos dan? Nos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y a reparar
músculos. Asimismo, vas a continuar haciendo el subrayado, identificando las ideas más importantes de cada uno de los globos para que te ayude a hacer luego tu organizador visual. Y aquí vamos, en una segunda lectura, subraya la información que creas que es importante. Luego responde las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? ¿Qué significará dentro del texto que debemos asegurar esta distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? Sí, muy bien. Que un plato contenga los 3 grupos de alimentos. Media taza de alimentos constructores, media taza de energéticos y una taza de reguladores. Esta media taza era equivalente a ¿cuánto del plato? A 1/4. Esta otra media taza era equivalente a 1/4 y una taza era equivalente a la mitad del plato. Muy bien, esto es también un modelado para que tú te ayudes a responder. Recuerda que tú también lo puedes hacer y lo debes hacer con tus propias palabras. Continuamos. Recuerda que puedes regresar al texto las veces que tú creas conveniente. Puedes volver a hacer la relectura las veces que sea necesario. Ahora vas a responder en tu cuaderno, en el texto. ¿A qué se refiere la frase en las proporciones correctas? Que está en el primer párrafo de la lectura. ¿Qué crees tú? Sí, muy bien. A la cantidad adecuada que necesita un niño o niña de 4 a 12 años para estar bien alimentado. Excelente. Continuamos. Vas a regresar al texto y completar el siguiente organizador gráfico. Volvemos otra vez al texto para poder cumplir con ese criterio de evaluación. Dice acá, ¿cómo servir los almuerzos? Este era el título del texto. Y dice acá, alimentos constructores. ¿Cuáles son esos alimentos constructores? ¿Lo recuerdas? ¿Cuáles son y a qué te ayudan? Entonces volvemos al texto y lo traemos por aquí. Ay, me va a servir ese subrayado que hice en la segunda lectura. ¿Cuáles son esos alimentos constructores? Ah, muy bien. Las vísceras, los pescados, las aves, la res, cerdo y otras carnes. ¿Y a qué nos ayudan? Ah, muy bien. Nos ayudan al crecimiento y a reparar los músculos. Entonces, cuando vas a completar este organizador gráfico, vas a volver a tu texto y a las ideas más importantes que has identificado para completarlo. Tú puedes hacerlo, campeón y campeona. Vamos adelante. Responde a las preguntas. Ya después que hemos leído, hemos completado el organizador visual, hemos hecho la relectura y podemos volver al texto. ¿De qué trata principalmente el texto? Ah, muy bien. Servir un almuerzo saludable con los 3 grupos de alimentos. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Muy bien, para brindarnos información cómo debemos alimentarnos saludablemente con los grupos de alimentos para niños de qué edades de 4 a 12 años. ¿Y qué opinas tú del texto? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué piensas después de haber leído el texto? Aquí vas a completar con tu opinión. Puedes pedirle ayuda a un familiar. Ahora estamos en el momento después de la lectura. Después de leer el texto, lee las preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Reafirmas tus respuestas o modificas alguna de ellas? ¿Cómo
podrías reformularlas? ¿Te acuerdas de tus respuestas iniciales? Las hipótesis que dimos antes de hacer la lectura del texto en sí, cuando solamente observamos el título y las imágenes. Sí, se refiere a estas preguntas. ¿Recuerdas? Cuando te decía, ¿has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Qué decía sobre ellos? Ahora es momento que puedes tú volver a la respuesta a tus hipótesis y hacer la reescritura, reformular tus respuestas. ¿De qué crees que tratará el texto? Si coincide con lo que has leído, lo puedes dejar así o de lo contrario, reformular tus respuestas. La otra era, ¿para qué se habrá escrito este texto? Luego que has revisado tus respuestas iniciales y has reformulado, vas a reflexionar sobre cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer. ¿Cómo podrías poner en práctica? Muy bien. Vas a compartir en familia para que tu papito, tu mamito, los familiares tengan en cuenta que debemos consumir estos 3 grupos de alimentos para estar sanos y saludables. Muy bien. Vas a completarlo en tu cuaderno u hojas de reuso. Continuamos. Comparte con los miembros de tu familia la información que acabas de leer, es muy importante. Explícales con tus propias palabras la importancia de distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos y pregúntales qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable. Si no lo saben, será tu oportunidad para que tú les informes. A partir de lo leído con tu familia, registren la combinación y proporción de alimentos que pondrás en práctica para servir en el almuerzo. Ten presente el propósito de tu lectura. Leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos y luego usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. Ya te has informado, ya has leído, ya conoces cómo debes alimentarte, es el momento de elaborar esa receta de alimentación saludable. Apóyate con un familiar. Y ahora estamos culminando, vas a valorar tus aprendizajes. Recuerda tu meta, leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Responde, ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Vamos a revisar estos criterios de evaluación que los conociste en un primer momento, pero ahora vamos a contestar si lo lograste o necesitas mejorar. Lo vas a hacer poniendo un check. A ver, ¿ubiqué información en diversas partes del texto? Sí, claro que sí, porque hicimos leyendo cada uno de los globitos. Entonces, sí, le pongo un check. Completé el organizador gráfico. Sí lo logré porque identifiqué las partes importantes haciendo el subrayado y pude completar mi organizador gráfico. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. Te dimos un modelado y tú tenías que hacerlo con tus propias palabras. Entonces yo sé que sí lo has logrado. Identifiqué para qué fue escrito el texto. Muy bien, para darnos información sobre cómo debemos alimentarnos saludablemente, conociendo todos los grupos de alimentos. Utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión. Si lo lograste, colocarás lo logré. Y si necesitas mejorar, reconocerás, como esto es un modelado, vamos a suponer que de repente aquí todavía necesitas más apoyo. Propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída de nuestra alimentación diaria.
Claro que sí, lo logré. Tengo que compartir la información que he obtenido este día para poder alimentarnos todos saludablemente. ¡Yupi! Terminamos y reconocimos lo que vamos aprendiendo. Llegamos al final de la actividad en este tu canal, El placer de enseñar con Silvia Noemí. Gracias, niños y niñas de tercer grado. Recuerda guardar en tu portafolio tus trabajos que te serán de mucha utilidad para escribir la receta de alimentación saludable que elijas. Guarda tu distancia, usa tu mascarilla y recuerda el lavado de manos. Nos seguimos cuidando, aprendiendo en casa. Dale like si te gustó la actividad y recomiéndalo y suscríbete a este canal. Nos vemos, un gran abrazo. Bye bye.